Bien. Muy bien. ¿Quién dice eso? Yo sé que sí lo sé. No, si yo me di cuenta. No. Bien que lo vi. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? En el examen tiene Vaya. algo de esto, algo de esto, algo de esto, algo de esto. Okay. El examen viene un poquito de cada cosa. Entonces parejo solo tenemos que estudiarlo todo. Exacto. Aunque con toda seguridad yo les voy a preguntar lo que no estudiaron. Pero estudienlo todo, muy bien. Entonces continuamos. Entonces nuestro sistema óseo, nuestro sistema óseo, entonces lo dividimos en dos partes principalmente. Una parte que es lo que se denomina el esqueleto axial, o sea, el eje de todo el sistema óseo, y otra parte que se denomina el esqueleto apendicular, o sea, los apéndices, o lo que está pegado a ese esqueleto axial, que son los huesos de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Entonces, el esqueleto axial sigue el eje vertical, recordémonos, el eje vertical o el eje craniocaudal o el eje craniopodal del cuerpo, y está formado por la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y el esqueleto apendicular se inserta en el axial, o sea que está pegado al axial o se articula con el esqueleto axial y está formado por los huesos de las extremidades superiores e inferiores con sus respectivas cinturas. O sea, se denomina la cintura escapular, donde se articulan los miembros superiores con el esqueleto axial, y se denomina cintura pélvica, donde se articulan los miembros inferiores con el esqueleto axial. Así es como se compone el sistema óseo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo es la distribución ósea? ¿Cómo están distribuidos los 206 huesos que tenemos en el cuerpo? Entonces, vamos a encontrar que tenemos 8 huesos en el cráneo. Tenemos 14 huesos en la cara. Tenemos 8 huesos o huesecillos, porque son muy pequeños, en el oído. Tenemos un hueso yoides, 26 huesos en la columna vertebral, 25 huesos en el tórax, 64 huesos en los miembros superiores, 62 huesos en los miembros inferiores. La diferencia la hacen entre los superiores y los inferiores es a nivel de la muñeca y el tobillo, que no tienen exactamente el mismo número de huesos, sino que en los miembros superiores tenemos 2 huesos más que en los miembros inferiores, y de 3 a 4 huesos en el coxis. ¿Perdón? El coxis es al final de la columna vertebral. O sea, viene el sacro y viene el coxis. Y el ioides está aquí, el cuello en la parte anterior. Ya. No, la devuelvo. De aquí para nosotros, pues para nuestro estudio, los más importantes son los 8 huesos del cráneo y los 14 huesos de la cara, porque son los que están comprometidos con la órbita y son los que están comprometidos pues con el sistema visual. ¿Ya? Bueno, ahora, los huesos, de acuerdo a su forma,
se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Encontramos los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares. Esos son los 4 grupos en los que clasificamos los huesos. Vamos a ver cada uno de ellos. Así. Entonces, ¿cómo es la estructura del hueso? Entonces, el tejido óseo vimos que es un tejido conectivo o un tejido conjuntivo y que constituye la parte principal de los huesos y se caracteriza ¿por qué? Porque el hueso tiene una gran rigidez y una gran resistencia que va disminuyendo en la medida que va pasando el tiempo en el ser humano. Entonces, y el tejido que tiene el hueso, o sea, adentro del hueso, tenemos 2 tipos de tejido. Un tejido esponjoso, que es el formado por la trabécula ósea, o sea, lo que va dentro del hueso, donde vamos a encontrar la médula roja y la médula amarilla. Que la principal característica de la médula roja es la hematopoiesis, o sea, la producción de los glóbulos rojos. Y tenemos el tejido compacto que se encuentra en la diáfisis de los huesos largos y en su interior se encuentra la médula ósea amarilla. ¿Qué es la diáfisis? La diáfisis es el extremo del hueso. Entonces, la diáfisis es lo que está entre los extremos del hueso. El extremo es la epífisis y entre las 2 epífisis está la diáfisis. Sí. No, eso no se preocupen, que eso no está. Ahora, la médula ósea amarilla sí, la médula roja también. Ahora, ¿cómo están conformados los huesos largos? Entonces, el hueso largo tiene una parte central, que es la diáfisis, que era lo que decíamos que es donde está la médula amarilla y donde se encuentra también la médula roja. Y están formadas por tejido compacto con una pequeña capa de tejido esponjoso que delimita el canal medular. En las extremidades está la epífisis. O sea, básicamente es distinguir que tenemos aquí un hueso. Entonces, si es un hueso largo, entonces aquí tenemos lo que es la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y aquí tenemos la epífisis, que son los extremos del hueso. O sea, la diáfisis está entre 2 epífisis. Y todo este hueso está cubierto de ¿qué? De un peri, que lo cubre, del periósteo. Está cubierto del periósteo. El periósteo que envuelve la diáfisis limitada por las 2 epífisis. Esa es la característica del hueso largo. Ahora, todos los demás huesos, muchos no tienen epífisis, no tienen diáfisis, pero sí tienen el periósteo, sí envuelve a todos los huesos. ¿Okay? Y la unión entre la epífisis y la diáfisis se llama la metáfisis. Meta porque está en la mitad, entonces es la metáfisis. Muy bien. Entonces la epífisis está cubierta por un cartílago hialino que reduce la fricción y absorbe los choques y vibraciones. Entonces es este cartílago de aquí. Todos han comido pollo. Sí, al comer pollo, cuando uno se come el muslo, ven que hay una partecita blanca ahí. Ese es el cartílago que hace como este hueso se articula con otro hueso aquí. Entonces, cuando se articulan los 2 huesos, eso sirve como de colchón para que la fricción no esté dañando al otro hueso. O sea, un hueso que esté raspando al otro hueso. Entonces, eso es lo que hace esa cobertura o ese cartílago que nos va a cubrir la epífisis del hueso. Y está cubierto por el periósteo, es lo que cubre completamente al hueso. Entonces son 3 palabritas que tenemos que aprender. ¿Cuál es la unión de la epífisis y la diáfisis? La metáfisis, que estaría aquí. Metáfisis. La metáfisis, sí, aquí. Aquí estaría la metáfisis.
Entonces, tenemos 4 palabritas nuevas. Epífisis, metáfisis, diáfisis y periósteo. Y el cartílago Y el cartílago articular, sí, pero ya el cartílago ya no tiene nombre. Y el cartílago es un nombre que oímos frecuentemente. El periósteo es El que periósteo recubre el hueso. es el- La cubierta del hueso. La membrana. Sí, por eso. Está cubierto por una membrana que se llama el periósteo. Es la cobertura del hueso. Lo que es el periósteo. Aquí podemos ver cómo es la estructura del hueso. Entonces, ¿sí ven? Aquí está la epífisis, aquí está el cartílago articular. Este se articula con la cintura, con la cintura escapular, o si es el caso del fémur, entonces se articula con la cintura pélvica. Y aquí vemos lo que es la médula ósea amarilla y el periósteo que recubre absolutamente todo eso, el tejido esponjoso y la médula roja, donde se producen los glóbulos rojos o la hematopoiesis. Ahora, los huesos cortos. Esos son los huesos largos. Recordémonos que los huesos se dividen en 4 grupos. Los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares. Entonces, generalmente los huesos largos se encuentran en las extremidades. Son los huesos de las extremidades. Ahora, los huesos cortos. Entonces, son huesos pequeños, generalmente en forma cuboidal o en forma de cubo, y se encuentran en el carpo. Hablar de carpo es exactamente lo mismo que hablar de la mano. ¿Sí? Mano o carpo es lo mismo. Y se encuentran en el tarso. Hablar de tarso o hablar de pie es lo mismo. Ok. Tienen un grosor y anchura casi igual entre sí, lo que les da su forma cuboidal, y están formados por un centro esponjoso cubierto en toda su periferia por el tejido compacto. Estos son bien pobres en la médula roja. O sea, estos no producen tanto glóbulo rojo como el que producen los huesos largos. ¿Ya? Okay. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un hueso corto. No nos vamos a detener en cada una de las estructuras, sino que simplemente que están básicamente en el carpo y en el tarso. Ahora, los huesos planos son aquellos en que el ancho y el largo son predominantes sobre el grosor. Entonces, consideramos como huesos planos las costillas, el esternón, el omóplato y los huesos del cráneo, los que están externos, son considerados como huesos planos. Tienen 2 capas o tablas de tejido compacto y la interna y la externa que están separadas por un tejido óseo esponjoso. Como están los huesos del cráneo, excepto los huesos internos. Y ya vamos a ver que el cráneo tiene 2 huesos adentro, que son el etmoides y el esfenoides, que son huesos irregulares, que no son huesos planos. Esos son los huesos planos. Aquí está la estructura del hueso plano. Y los huesos irregulares son aquellos que no tienen ninguna forma definida. Por eso se denominan irregulares. Entre ellos vamos a encontrar las vértebras. Todas estas son vértebras. Son vértebras, si ven, todas tienen un hueco en la mitad que es por donde pasa la médula espinal. Y está el esfenoides y está el etmoides, como huesos irregulares. ¿Qué digo, doctor? ¿Que los tienen qué? Que no Que tienen no tienen forma definida. Por eso son irregulares.
Si tuvieran una forma definida tipo cuboide, entonces serían huesos cortos. Voy a poner la anterior. Ese es un ejemplo de cómo está constituido el hueso plano. O sea, tienen dos láminas y tienen un tejido esponjoso en la mitad. Todos cubiertos de qué? Del periósteo. Muy bien. ¿Cómo están irrigados los huesos? Entonces, la irrigación del hueso se realiza a través de las arterias nutricias propias que penetran al hueso para irrigar la médula ósea que se encuentra adentro. O sea, de ahí, por ese torrente sanguíneo, salen los glóbulos rojos que se producen en esa médula ósea y pasan a todo el torrente sanguíneo para seguir todo el sistema circulatorio del cuerpo. Y la inervación está en el periósteo, o sea, toda la inervación está en el tejido epidérmico. Como vimos cuando vimos el tejido. Bueno, por mientras ponga la otra. No tengo que acordarme. Tejido muscular, Hombre, las capas de la córnea son tejido epitelial. Como vimos que todas las terminaciones nerviosas están en el tejido epitelial, o sea, en el tejido que cubre. Entonces, en el hueso, todas las terminaciones nerviosas están en el periósteo, que es el que cubre todo el hueso. Y hay una grande cantidad de receptores que están conectados al sistema nervioso periférico, que desde ahí, pues esos impulsos llegan al sistema nervioso central para ser analizados por el mismo. Entonces ya tenemos claro qué son los huesos. Ahora vamos a ver cuáles son los huesos. Entonces, ¿qué es la médula ósea? ¿Qué es el contenido que tenemos dentro del hueso? Entonces, la médula ósea o la roja hematopoyética está formada por un tejido celular que forma eritrocitos. Los eritrocitos es exactamente lo mismo que los glóbulos rojos. Eritrocitos son los mismos glóbulos rojos, que también se forman los leucocitos granulares. Cuando estamos recién nacidos, todos los huesos del cuerpo producen eritrocitos. O sea, todos están en capacidad de ser hematopoyéticos. Pero en la medida que vamos creciendo, se va perdiendo esa facultad de los huesos irregulares, de los huesos planos y de los huesos cortos, y queda casi que exclusivamente en los huesos largos. En el transcurso de la vida siempre se siguen produciendo glóbulos rojos, pero a través del tejido esponjoso que tienen los huesos largos. Y tenemos también la médula ósea amarilla, que es formada por tejido celular graso o adiposo, que va reemplazando en forma paulatina a la médula roja. En la medida que se va perdiendo la médula roja, pues se va perdiendo la hematopoiesis y entonces es reemplazado por ese tejido adiposo o ese tejido de grasa. Por eso su color es amarillo. Es rojo cuando produce los glóbulos rojos, pero en la medida que va desapareciendo esa producción de glóbulos rojos, entonces va entrando, digámoslo así, la grasa, por eso cambia su color de médula roja a médula amarilla. Y tenemos todos los huesos, encontramos los dos tipos de médula. Aquí podemos ver cómo está. Tenemos un hueso largo donde está el tejido esponjoso, donde está la médula ósea, donde está el tejido rojo, donde está el tejido largo. Entonces, ¿de qué? Cuando hacen las plantas de médula ósea, La médula ósea generalmente se saca del esternón. El esternón es un hueso largo también. La médula ósea se saca de acá, pero que se puede sacar de cualquier otro hueso. Pero generalmente es del esternón. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo se llaman los huesos. ¿Qué nombre tienen? Vamos a ver primero los huesos de las extremidades superiores.
ya vimos que forman parte del esqueleto apendicular. Entonces tenemos en las extremidades superiores, tenemos que hay una cintura, una cintura escapular, que es esta, que es donde se va a articular con el esqueleto axial, que es este, se va a articular el esqueleto apendicular superior o la extremidad superior. Entonces, aquí se va a articular. Al hablar de que un hueso se articula con otro, es la unión entre un hueso y el otro. Esa es la articulación de los huesos. Unas son fijas, otras son móviles. Entonces, los que producen extensión y los que producen flexión son móviles. Hay otros que no producen extensión ni producen flexión, entonces esas son fijas, como las articulaciones de los huesos del cráneo, que son fijas, esas no están en movimiento. Entonces, vamos a tener que el hueso del miembro superior más medial, recordemos, medial está más cerca al centro del ojo. Entonces, el más medial se denomina el húmero, que es un hueso largo. El húmero que nos va a conformar, ¿qué? El húmero nos va a conformar lo que se denomina el brazo. O sea, de aquí hasta acá. Viene el húmero. Siguiendo el húmero, entonces, se articula con los dos huesos que conforman el antebrazo, que son el radio y el cúbito. La escápula entonces, La escápula es por eso, pero vaya, ¿está dentro de los huesos del superior o con el axial o bajo? está con el axial. Con el axial vamos a ver la escápula con un plato. Entonces, seguimos, tenemos el cúbito y el radio. ¿Cómo distinguimos cuál es el cúbito de cuál es el radio? Para que siempre nos acordemos. El radio es este de acá. ¿Por qué lo distinguimos? Porque tiene antena. Sí, es un radio que tiene antena. Entonces la antenita es el pulgar. Entonces este es el radio y este es el cúbito. Sí, es la manera de distinguirlo. Porque tiene la antenita del radio. Ok. Entonces ellos se articulan con el húmero y aquí vamos a encontrar lo que es el codo, que en el codo vamos a encontrar la tróclea, que la tróclea es la que permite que se haga bien la extensión, la flexión y la extensión del brazo. Entonces cuando hacemos una flexión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acercando el cúbito y el radio al húmero. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante la función de la tróclea o codo, que es lo que hace que esto se pueda levantar para llegar a buscar el húmero. Entonces, esos son los huesos del miembro superior. Y por último, tenemos la mano. Entonces, vamos a ver el húmero. Es un hueso largo, voluminoso del miembro superior que se divide en dos extremidades, una proximal, otra distal, y entre ellas una diáfisis. O sea, sigue la misma distribución de los huesos largos. Entonces es importante saber que el húmero es un hueso largo, que ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el brazo. En el brazo. No me vayan a ubicar el húmero por abajo, ni el húmero por aquí atrás. No, el húmero está en el brazo. Un hueso irregular que se ubicaba con el pie. ¿Es un hueso qué? La de acá. No, usted se le hizo caso a Google y verá que me le va a ir bien con Google. Okay, aquí tenemos cómo es la articulación del húmero, que es este de aquí arriba. Aquí tenemos la tróclea, o lo que llamamos codo, esta protuberancia que tenemos acá, y cómo se articula con el cúbito y con el radio. Entonces volvemos a tener ahí. Bueno, ahora, y ahí seguimos a los huesos de la mano. Entonces, los huesos de la mano son 27, que están divididos en 3 grupos. Entonces, la mano la conforman ¿qué? La conforman lo que denominamos la muñeca y lo que denominamos los dedos. O sea, la muñeca, la palma y los dedos. Pero anatómicamente es los huesos carpianos,
que son los que van a conformar la muñeca, que son 8 que no se los tienen que aprender, no se preocupen, el nombre de cada hueso. Tenemos los huesos de la palma, que son los huesos metacarpianos, que esos son 5, y esos son los más difíciles de aprender. Eso sí, si quieren se los aprenden, y si no quieren no se los aprenden, porque son dificilísimos de aprender. Es primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Entonces, sí, te las trajo. Y por último, tenemos los huesos, las falanges, o los huesos de los dedos, huesos digitales o falanges, que son 14. Esos también son bien difíciles de aprender. Son primera falange, o falange medial, falange media, falange distal. Entonces, en total suman 27 huesos, los huesos de la mano. Entonces, aquí tenemos los huesos carpianos, como les digo, que no se los tienen que aprender. Entonces, que son pisiforme, ese es el nombre de los huesos. Son estos huesos de aquí. Eso no. No, eso sí existen y ahí están. No, o sea, no va a preguntar. No, los nombres no se los voy a preguntar. Pero siempre lo vamos a hacer para ver. Que son pisiforme, piramidal, semilunar, ganchoso, grande, escafoides, trapezoide y trapecio. Ese es el nombre de cada uno de los huesecitos. Cuando uno lo estudia detenidamente, entonces siguen los nombres de la forma que tiene cada uno de los huesos. El piramidal porque tiene forma de pirámide, el semilunar que parece una semiluna, el ganchoso que parece un gancho, el grande porque es el más grande, el escafoides, el trapezoide y el trapecio. Entonces son, no sé por qué el escafoides, no me acuerdo cuál es la explicación. Alguien decidió ponerle. Sí, pero generalmente es por la forma que tiene. Ese de seguro no lo había visto y casi se le escapa eso. Puede ser el escafoides. Los huesos de la palma o metacarpianos son Está fácil, el primero. son estos. Son el primer metacarpiano, siempre el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Siempre se toma del pulgar hacia afuera. Entonces, este se denomina el dedo pulgar, el número 2 se denomina el dedo índice, el número 3 se denomina el medial, que es el del medio, el número 4 es el anular, porque generalmente ahí es donde se coloca el anillo. Cuando hay anillos de compromiso, generalmente se colocan en ese dedo, y por último el meñique, que es el más pequeño. Entonces tenemos pulgar, índice, medio o medial, anular y meñique. Son los nombres vulgares, digámoslo así, que tienen los dedos. Y están conformados entonces, tenemos los metacarpianos, que son las primeras partes de los dedos. Entonces, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, metacarpiano. Y por último tenemos los huesos digitales o falanges que ya conforman los dedos propiamente dichos. Tenemos que esos también son difíciles de aprender, porque son primera falange, segunda falange, tercera falange, cuarta falange y quinta falange. Entonces van emocionados. Falange. Antes se estudiaba como falange, falangín y falangeta, pero se cambió la nomenclatura anatómica y quedó en primera falange, segunda falange, tercera, cuarta, quinta falange. Hay una particularidad muy especial y es que el dedo pulgar solo tiene la primera falange y la tercera falange. El dedo pulgar no tiene falange media. Por eso el dedo pulgar solo tiene un doble. Sí, los otros dedos tienen dos dobles. ¿Por qué? Porque tiene una articulación entre la primera falange, la segunda y la tercera. Como el dedo pulgar no tiene segunda falange, entonces solo tiene una articulación, solo tiene un quiebre. Los otros dedos sí tienen los dos quiebres porque tienen las tres falanges. El pulgar solo tiene dos falanges.
Esa es la característica. Y lo que nos diferencia de los monos, de los simios, es que el humano sí tiene este movimiento de pinza. El simio no tiene este movimiento. El simio no puede aproximar el dedo índice con el pulgar. El simio aproxima toda la mano, pero no este movimiento de pinza. Esto es característico solo del humano, este movimiento de pinza. Ok. Ahora, ya nos pasamos de la extremidad superior, vamos a las extremidades inferiores, siguiendo siempre en el esqueleto apendicular. Entonces, se dividen en 4 regiones, igual que los miembros superiores. Aquí tenemos la primera región, bueno, tenemos la cintura pélvica, que es esta, donde se va a articular el hueso, el fémur, que es el hueso que va a darle forma al muslo. Entonces tenemos el fémur, que es el que nos forma lo que es la pierna. El fémur se articula con los huesos del pie, que son la tibia y el peroné, y quien ayuda en esa articulación es la rótula también conocida como la rodilla. Por eso en los futbolistas, generalmente cuando tienen fractura, generalmente se les fracturan los dos. Se fractura la tibia y se fractura el peroné. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la tibia y cuál es el peroné? La tibia es la que está más externa. Es uno de los huesos más fuertes que tiene el cuerpo humano. Sí, la tibia, o sea, se necesita una buena patada para quebrar la tibia. Entonces, ¿perdón? Ah, bueno, también. Y ellos se articulan ¿con qué? Con el pie. Con el pie. Y por último, entonces, los huesos del pie, al igual que los de la mano, también se dividen en los huesos del tarso, ya no del carpo, sino del tarso. Los huesos metatarsianos y los huesos de los dedos o falanges de los dedos, que son 6 en el tarso. Acordémonos que en el carpo eran 8, son 5 metatarsianos, igual, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, y los huesos de los dedos. Los huesos del tarso, entonces son el astrálago, el calcáneo escafoides, la cuña medial, la cuña intermedia, la cuña lateral y el cuboide. Son estos huesecitos aquí, estos huesos de acá. Y ahí el calcáneo es el que nos va a formar lo que se llama el calcañal o el tabú. El hueso calcáneo, este que está acá. Muy bien. De ahí se articulan con los huesos del metacarpio, que igual tiene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y por último los huesos de los dedos. Aquí tenemos los huesos de los metatarsianos, perdón, los metatarsianos. Aquí están los 5 metatarsianos, igual empezando por el pulgar. Y al igual que la mano, entonces los dedos tienen también las 3 falanges, excepto el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie solo tiene 2 falanges. Entonces, igual solo tiene una articulación, mientras que los otros dedos del pie sí tienen 2 articulaciones. Como ven, la distribución es similar a la de las extremidades superiores. Igual a notar que el dedo pulgar no tiene falange media. Tienen un dedo por cuestión genética, o sea, la genética de ellos vino para que se les formara ese dedo extra. Sí, no hay una explicación exactamente. Sí, claro, no. Muchas veces, y a veces hasta articulan. Sí. Entonces, como el que viene con los huesos, con un dedo supernumerario, que vienen con 6 dedos. Sí, entonces ya son no desviaciones, digámoslo así, sino alteraciones, son alteraciones genéticas. Pero no hay una causa que comió mucha zanahoria, entonces. Clara María,
porque genéticamente así quedó conformado. Entonces, quedaron claros los huesos apendiculares. Muy bien. Ahora tenemos los huesos del tronco. Entonces, en el tronco son 206 en total. En los huesos del tronco, entonces vamos a tener lo que es ya en nuestro esqueleto axial. Entonces tenemos la columna vertebral, las costillas, el esternón, el hombro y la cadera. Ahí es donde nos aparece el especular y el omóplato, formando el hombro o formando aquí a nivel de la cadera. Entonces, vamos a empezar por la columna vertebral, que es la que sostiene absolutamente todo. Entonces, en la columna vertebral tenemos 33 huesos. ¿Cómo nos acordamos de cuántos huesos tiene la columna vertebral? De la edad de Cristo. Cristo vivió 33 años. Entonces, no que porque Cristo vivió 33 años, la columna tiene 33 huesos. Y le ponemos el ejemplo ahí. Pero para que asociemos, generalmente todos nos acordamos que la edad de Cristo son 33 años. Entonces, 33 huesos tiene la columna vertebral. Y consta de 5 regiones, contando con 33 vértebras que dividen esas regiones en 5 partes. Tenemos la región cervical, que es la más superior, la que está más cerquita al cráneo. Entonces la región cervical y constituye la parte que denominamos cuello o la cerviz. Por eso la frase esa de inclinó la cerviz, es que inclinó el cuerpo, inclinó el cuello, o sea, inclinó la parte cervical. De ahí sigue la región dorsal, que es la que forma la espalda propiamente dicha. De ahí sigue la región lumbar, que está abajo de la espalda. Sí, que hay mucho paciente se aqueja de que tiene dolor lumbar, que tiene lumbalgia, que con la edad empiezan a aumentar ese tipo de problemas. Después sigue la región sacra y por último la región coxilla o el coxis propiamente dicho, que es la parte más baja de la columna vertebral. Ahora, de aquí, de la región sacra y de la región coxilla, vienen gran cantidad de nervios que forman como una cola de caballo esos nervios. Por eso es que se denomina caudal, ¿sí? Porque es como la cola. Entonces, por eso es el eje cráneo-caudal, que va del cráneo a esa cola que forma el sistema nervioso periférico, porque cada par de nervios llega a una de las vértebras. Entonces se forma como esa cola de caballo. Por eso el término caudal. Entonces, en la región cervical vamos a encontrar que tenemos 7 huesos cervicales o 7 vértebras cervicales. Y ahí que la característica importante es que las 2 primeras son las únicas vértebras que tienen nombre, que son el atlas y el axis, que son las que sirven para sostener la cabeza. Entonces son las 2 primeras vértebras cervicales. Y ahí, después de esos 2, del atlas y del axis, siguen 5 vértebras más, que todas son huesos irregulares. Y todas tienen digámoslo así, un hueco en el centro, o tienen una cavidad en el centro. ¿Por qué? Porque mediante esa cavidad, por ahí es donde va a bajar lo que es la médula espinal de todo el sistema nervioso periférico. Por ahí, por esa cavidad de las vértebras. Por eso, cuando hay lesión en las vértebras, se puede lesionar la médula espinal y se producen los diferentes tipos de apoplejía o de parálisis, todos esos problemas que quiero. Tenemos que aprendernos toditos esos. Como que toditos esos. La región Es lo complicado.
ver, son 33. Bueno, eso sí. Sí, tiene 5 sacras, 5 y costillas 4. Exacto, eso yo no Ajá, pero lo demás, yo te ¿Y qué es estructuro lo demás? A ver, que tiene una superficie para no costillas. bueno, pero eso no es tan, o sea, lo importante es saber que son 12. Que la verdad son 12 ¿Cuántos porque tiene cada tenemos 12 costillas. Entonces, saber que son 12. Sí, 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 5 vértebras, lumbares, 5... correcto. 5 sacras y 4 o 5 costillas, porque el coxis son vértebras que están pegadas, no tienen articulación. Entonces, el primero de cada segmento, por así. O sea, me refiero a región cervical, los 7 huesos Tienes que cervicales. saber por qué está constituida la columna vertebral. Por 33 Está constituida por 33 vértebras. Ujú. ¿Cómo se dividen las vértebras de la columna vertebral? Se dividen en 5 regiones. ¿Cuáles son las 5 regiones en las que está dividida la columna vertebral? Todo por 2 puntos. Es la Sí. cervical, cervical, la cervix. Tienen que saber dónde está Sí. ubicada la cervical, porque el paciente les dice, no, doctor, es que tengo un gran dolor lumbar. Ustedes no le van a colocar el dolor aquí, en el cuello. O sea, van a entender que el dolor es en la parte baja, Sí. en la parte baja de la espalda. Por eso es importante saber dónde está ubicada cada cosa. La segunda región, la región dorsal. Entonces, la dorsal es la que nos conforma que el lomo. Que doctor, es que tengo un gran dolor en el lomo, le dicen a uno, los que vienen del campo, que me duele el lomo. Ya uno el lomo ya sabe dónde lo ubica, sabe que no es aquí donde le está durmiendo, sino que es allá atrás. Y allá atrás, ¿cómo se llama? Se llama la región dorsal. La otra región es la lumbar. La lumbar es la que soporta la gran mayoría del peso del cuerpo. Son las vértebras más fuertes y más rígidas. Y son las que más problemas tienen. Cuando hay desplazamiento de una vértebra lumbar, entonces se produce la lumbalgia. Y generalmente el paciente dice, sí, es que tengo lumbalgia, o me operaron de la columna. Pero no es lo mismo que lo hayan operado de la cervical, a que lo hayan operado de la dorsal, o a que lo hayan operado de la lumbar. Entonces, por eso tenemos que identificar dónde está la región. La sacra, la parte baja de la espalda, y la región coxígea. Entonces, eso no tiene mayor complicación. Ahora, ¿que cuántas vértebras hay en cada región? Entonces, la cervical tiene 7, la dorsal tiene 12. Dorsal, 12 vértebras. Dorsal, 12. La lumbar son 5 y la sacra también son 5. Y la coxígea son 4 y a veces 5. Entonces solo hay que aprenderse 7, 12 y 5. ¿Sí? Entonces uno busca los sistemas de mnemotecnia para que no se le olvide. Ya, dorsal, 12. Entonces ya no se le vuelven a olvidar. Dorsal son 12. ¿Sí? La cervical, 7, ya lo asocian ustedes con lo que ustedes quieren. Está buena la idea. Sí, exacto, y las otras tienen 5. Perfecto. Sí, que en la coxígea se olvidaron que son 4 y ponen 5. No, es que a veces hay personas que tienen 5. Y es válido. Bueno. Sí, porque están soldados. Okay. Y en total son 33. que son 33. Perfecto. Aquí podemos ver cómo está distribuido. Aquí tenemos una columna vertebral en su vista ventral, en su vista anterior. O sea, aquí estaría el vientre. Aquí lo tenemos de espalda. Así es como vamos a ver la columna vertebral. Y aquí la tenemos lateralizada. Entonces vemos que arriba están la parte cervical con las 2 primeras vértebras, que son las únicas que tienen nombre, que son el atlas, que es la C1. Cuando se habla de C1, vemos en una radiografía C1, estamos hablando que es la primera cervical o el atlas. Generalmente le dicen a uno, no, es que tengo problemas en la L5 y en la L6. Si no tenemos el conocimiento, no tenemos ni idea de dónde es que tiene el problema. Ahora ya sabemos que L nos significa que es lumbar. Entonces, que en la lumbar
5 tienen problemas. Si dice que tiene problemas en la lumbar 6, fue que le partieron las 5 en 2, porque en lumbares solo hay 5. Estuvo buena. Sí, entonces, pero ya sabemos que en lumbares solo hay 5. Entonces, si nos dicen que es en la L6, está o interpretó mal, o entendió mal al que le dijo, o así sería el machetazo que le dieron. Pues. Entonces, nos sirve para identificar. Las del torso o las del dorso se identifican como T, ¿sí? Porque son las del torso, que son las 12, de T1 a T12, siempre de superior hacia inferior. Las lumbares entonces son 5, las sacras son 5, todas estas tienen articulación. ¿Sí? La sacra ya no tiene articulación y el coxis, que es la última parte, está completamente soldada. ¿Por qué tienen articulación? Para que nosotros podamos movernos, para que nosotros nos podamos agachar. Si la columna vertebral no tuviera articulación, seríamos derechitos, o sea, siempre estaríamos sin tener ese movimiento, poder mover nuestra cintura, o sea, estar así, o así como Cindy no se podría sentar, porque ella no se sienta en la silla, ella se desparrama, gracias a que la columna vertebral, o sea, tiene esa articulación, tiene ese movimiento entre las vértebras. Ahora, a través de esto, si ven, aquí tiene un agujero, todo este agujero es un canal, es el canal por donde va a estar la médula espinal. Y aquí llegan todos los huesos periféricos que entran por pares en cada unión intervertebral. Ahí entran todos los que tienen el sistema nervioso periférico para llegar a la médula espinal y llevarlo, es parte del sistema nervioso central que lo lleva allá al encéfalo. Sale a través del occipital y llega allá al encéfalo. Entonces, ¿quedó clara la columna vertebral? Muy bien. ¿Vieron que no es tan difícil? Pero hay que estudiar. Okay. Sí, hay que estudiar. Muy bien. Un poquito contenido. Entonces tienen lo que yo les dije, uno aquí oye el cuento y lo oye bien bonito y todo eso, pero hay que estudiarlo, porque saliendo de ahí se les olvida la mitad. La mitad. No, saliendo, cuando ya llegan abajo ya solo tienen el 3%, llegan a la casa y siguen en química. Y salimos mal en química, imagínate. Bueno, pues entonces vimos que la columna vertebral y las costillas. Las costillas. Entonces las costillas, como vimos que hay 12 vértebras. Hay 12 vértebras dorsales. Entonces, que son las que forman la espalda. Así tenemos 24 costillas. Porque salen 12 costillas de cada lado. Cada una se articula o se inserta en las vértebras dorsales. Entonces, para formar lo que es la caja torácica. Esas costillas las agrupamos en 3 grupos. Tenemos 7 costillas que se denominan verdaderas, que ellas se insertan por detrás con las vértebras y en la parte anterior se van a insertar en el esternón. Aquí, en el esternón. Este hueso es el esternón, que está enfrente formando el pecho, o la parte anterior del tórax. Entonces, la costilla se inserta por la parte de atrás con la vértebra, por la parte anterior con el esternón. Entonces, tenemos 7 que se denominan verdaderas, que están completas. Tenemos 3 que se denominan las falsas costillas. Y por último, tenemos 2 que son flotantes, que sí se articulan con la columna vertebral, pero que no se articulan con el esternón. O sea, si se quedan flotando. Entonces, esas son las diferentes costillas y cómo están divididas las costillas. Entonces, aquí tenemos que aprender 7, 3 y 2. 7, 3 y 2, o el 732. 732. 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. ¿Para qué sirve toda esta caja torácica? ¿Para qué sirven esas costillas? Para proteger a los órganos que están adentro, que tenemos los pulmones y el corazón.
básicamente. Cuando se quitan las costillas, ya le quitan las flotantes. Las flotantes son las que se quitan, correcto. Muchas veces se quitan para tener mayor flexibilidad. Sí, entonces se quitan esas flotantes. Muy bien. Aquí podemos ver todo el entramado torácico. Aquí tenemos una vista anterior, posterior, ventral, dorsal. ¿Qué tipo de vista es esta? Es una vista ventral o una vista anterior. La columna está aquí atrás, el esternón está adelante. Aquí tenemos una vista posterior o dorsal. ¿Sí ven? Aquí vemos todo el dorso. Aquí no podemos ver el esternón porque lo tapa la columna vertebral. Entonces, así lo vemos de frente, así lo vamos a ver de espalda. ¿Sí ven? Aquí están las flotantes que no van a articularse con el esternón. Tenemos dentro de nuestro esqueleto axial, tenemos el otro hueso plano, que es el esternón. Entonces, se encuentra entre las costillas. Es un hueso alargado y plano y forma la parte central de lo que es el tórax. Su extremo superior soporta a dos huesos, estos dos huesos que son las clavículas. Que las clavículas son las que junto con la escápula o con lo que antes era el omoplato van a formar lo que es el hombro. Entonces tenemos la clavícula, todos tóquense la clavícula, que se la pueden tocar, por más gorditos que estén, no siempre se le alcanza a tocar. Exacto. Y que se articula, es porque tiene problema en los dedos. Y se articula aquí con la escápula. Entonces, el hombro también denominado como la cintura escapular, es otra parte que pertenece al esqueleto axial. Entonces, está formado por dos huesos principalmente: el omoplato o escápula propiamente dicha y la clavícula. La articulación de los dos, entonces, va a formar lo que es el hombro. Y a su vez se va a articular. ¿Se va a articular con quién? Se va a articular con el húmero para que tenga esta rotación. Aquí tenemos esta articulación, es lo que permite la rotación del brazo. La clavícula está de frente, en la parte anterior. Ese hueso de aquí. Esa es la clavícula. Húmero, cúbito y radio, sí, correcto. O húmero, radio y cúbito. Exacto. Muy bien. Entonces, aquí ya se articula con el húmero se articula con el cúbito de radio. Aquí tenemos la tróclea y de ahí vamos a los huesos del carpo, o sea, los carpianos, los metacarpianos y las falanges de los dedos. Muy bien. Entonces, aquí vemos la cabeza del húmero, cómo se inserta dentro del omoplato o escápula, o las paletas que tenemos en la espalda. Eso es el omoplato, también denominado la escápula, y ahí vemos cómo la clavícula se articula para formar lo que es el hombro y poder tener todo ese movimiento del brazo. La cadera, entonces, también es parte del esqueleto axial y la cadera se corresponde con lo que es el hombro. Entonces, también denominada la cintura pelviana o cintura pélvica. Está formado por el hueso coxal o ilíaco, que originalmente está formado por tres huesos. Aquí tenemos todo el hueso coxal, que aquí en las mujeres se encuentra lo que es el canal del parto, es el que se abre para que el producto pueda pasar a través del útero, entonces se pueda pasar. No. Bueno, En la mayoría de los casos. en algunos. Entonces está formado por tres partes, o sea, ese hueso pélvico está formado por tres huesos que son el ilión, el isquión y el pubis. Son los que forman esa cadera pélvica. Ilión, isquión y pubis. Son
son los tres huesos o las tres partes que forman lo que es la cadera pélvica. ¿Que se va a articular con qué? Se va a articular con el húmero. No, pues, Se articula con el fémur, correcto. voy a tomar emulsiones por cuando llegue a la casa. Para no. Sí. Entonces, se articula con el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. Es el hueso que tenemos más largo, que es el fémur, que nos va a formar ¿qué? Nos forma la pierna. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver, si ven, hay una diferencia en la distribución de la cadera femenina y la cadera masculina. ¿Por qué esa diferencia de distribución? Para que se pues, pueda tener ahí es el canal del parto. A través de ahí, entonces, es que van a ser el niño. Pero igual, tienen el ilión, el isquión y el pubis. Muy bien. Ahora vamos a los huesos del cráneo. Entonces, ¿en cuántas partes se divide el cráneo? Depende del mazazo que le den a la persona. Porque si queda muy fuerte, lo pueden dividir en más partes. Si la respondemos así, está bien. Si la respondemos así, está bien. No, pueden decir, depende del mazazo. O sea, si el mazazo, pero me tienen que explicar. Si el mazazo se lo dan en el frontal, entonces se corre el parietal, hace presión sobre el No, no aprendemos eso. temporal, sobre el temporal, retrae un poquito el occipital, y entonces el esfenoides y el etmoides también se mueven. Si la respuesta es así, no hay ningún problema. Pan comido. Incluyendo al frontal. No, entonces, No puedes poner los huesos del cráneo se dividen, o sea, se dividen, no, tenemos 8 huesos que son los que van a conformar el cráneo. Nos tenemos que aprender, sí, completamente, y tenemos que aprender la ubicación de todos esos huesos. ¿Por qué? Porque todos tienen que ver con la órbita. Aquí tenemos la órbita. Entonces, ¿cuáles son los huesos que conforman el cráneo? Entonces tenemos primero el frontal. Todos deben ser una palmadita en el frontal. No. Ahí, eso. Tóquense, no El es frontal. No debe ser una palmadita que suene para que se despierten. Eso. Entonces, el frontal. ¿Qué nos forma el frontal? Pues nos forma la frente. La frente primordialmente, pero él va hacia atrás y va por dentro también. Entonces nos va a formar todo lo que es el techo de la órbita. El techo de la órbita. Entonces es un solo hueso. Es impar. Entonces tenemos aquí el frontal. En una vista lateral. Aquí tenemos el frontal. ¿Sí ven? Forma completamente la frente. Detrás del frontal, entonces, están los temporales, que ya son dos, son pares. Son pares, tenemos uno a cada lado, y el temporal es el que nos va a albergar todo lo que es la estructura del oído. ¿Sí ven? Aquí tenemos el agujero auditivo, entonces, o la cavidad auditiva. Entonces, esto es el temporal. Entonces, tenemos un frontal, dos temporales. Un frontal, dos temporales. Ok. El occipital va después. No se me atrase. Estoy estudiando así. Sí. Más bien no se me atrase, porque el occipital va atrás. Ok. Entonces, dos temporales. Tenemos también dos parietales. Los parietales están aquí conformando toda esta parte de acá. Entonces, un frontal, dos temporales, dos parietales. Ok. Entonces, aquí tenemos lo que son los parietales, que forman la mayor parte de lo que es el cráneo. Y terminamos con un occipital. Entonces, un frontal, Dos temporadas. dos temporales, dos parietales, un occipital. Un frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital. Un frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital. Si se le pone ritmo y le ponemos música, un frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital. Ok. Entonces, así nos vamos aprendiendo
Hay un reggaetón espectacular de los huesos, pero no tenemos tiempo para. Déjelo de tarea. Con ustedes sí lo vimos la vez pasada, sí. Entonces, ahí es donde uno puede chequear. Entonces es donde uno le pregunta cuáles son los huesos del cráneo. Entonces, ¿sí? Entonces va para acá. Dos parietales y un occipital. Pero ahí solo tenemos 6. Nos quedan faltando 2. Los 2 sí no lo podemos chequear porque no los podemos meter el dedo hasta el efenoides. ¿Sí? Entonces, y mucho menos llegar hasta el efenoides. Entonces, son los 2 que nos faltan. Nos falta el etmoides, que está seguido del frontal. Aquí no se alcanza a ver lo que es el etmoides, pero ahorita tenemos una vista que lo vemos mejor. Y por último, el esfenoides, que es en la base del cráneo, que está como acá, el esfenoides. Este es el esfenoides, sí, que está aquí, el esfenoides. El etmoides que viene aquí y el esfenoides. El etmoides está entre el frontal y el esfenoides. Esos 2 huesos que están adentro del cráneo, digámoslo así, solo se articulan con el frontal. No se articulan ni con el temporal, ni con el parietal, y mucho menos con el occipital. A no ser que el trancazo sea tan fuerte que le manden el etmoides que con el frontal. Sí, entonces ahí sí se van a articular esos 2 huesos. ¿Dónde está? El etmoides está aquí, es que no se ve. El etmoides está acá y el esfenoides está acá. ¿No será que podría abrir la tele para ver? ¿Perdón? ¿Abrir qué? El cráneo para ver. La tele, dije. Ok. Entonces, aquí podemos ver, si ven un frontal, 2 temporales, aquí están los temporales, que estos los desarticularon para que se pudiera ver el etmoides y el esfenoides. ¿Cuáles son? Frontal, temporal, parietal, occipital, etmoides y esfenoides. ¿Cuál es el Ya esmote? él está aquí adentro, aquí. Pero, ¿Y el otro? Tóquelo para tomar la foto. Lo toco. Ay, si le duele. Está después del Está frontal. después del frontal, exacto. Y aquí viene el frontal, aquí viene el etmoides y aquí viene el esfenoides. Es que el esfenoides es como un murciélago. Entonces tiene 2 alas. Tiene alas mayores y tiene alas menores. La importancia del esfenoides es que el esfenoides es el que forma la cillatura. Ah, ya. Me quedó clarito. No, ahorita todo tiene sentido. Ahí descansa la hipófisis descansa. ¿Te acordás de la silla turca? Exacto. Y de la hipófisis. Cuando me acuerde de la silla turca, me voy a acordar de lo demás. ¿Te acordás de la La hipófisis? es el centro regulador de todos nosotros. ¿La qué? La hipófisis es una glándula endocrina. Entonces, que está ahí, que es la que regula absolutamente todo. Entonces, el esfenoides le hace una cama que se llama la cillatura. Ahí está descansando. La esfenoides, que es como un guisante, es una cosita así de grande, pero regula absolutamente todo el organismo. Muy bien. Entonces, aquí vemos una vista superior de lo que son los huesos. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos el frontal. ¿Ven? El frontal. Aquí tenemos los dos temporales y aquí tenemos el occipital. de dinosaurio. Estas fisuras son las articulaciones que tienen los huesos entre sí. Cuando nacemos, estas fisuras están separadas. Lo que se llama la fontanela es este hueco que se forma acá, aquí, que ahí con los bebés, muchas veces cuando es muy separado, podemos ver el cerebro, ¿sí? Podemos ver palpitaciones, las palpitaciones de todo el sistema. Entonces lo vemos a través de la fontanela. Por eso es que es tan delicado cuidar la cabeza de los niños, porque el hueso todavía no se ha cerrado para proteger completamente el cerebro. ¿Qué sucede? Que el cerebro está en desarrollo también. Nace el niño y se le va a agrandar un poquito más el cerebro. Entonces, por eso, esta articulación no es soldada todavía, sino que cuando ya termina el desarrollo, ahí sí ya solda completamente para proteger totalmente la cavidad craneana. Impresionante. Entonces, por eso es que
Sí, por eso es que dicen que se separan, pero no es que se separen, o sea, sino que tienen los cartílagos de unión, pero se pueden distender para que no produzca daño cerebral el crecimiento del mismo cerebro. No. Profe, ¿y eso qué dice agujeros? ¿Qué dice agujeros? Para Parietal. Bueno, eso ya son las diferentes, o sea, son las diferentes composiciones que tienen los huesos. Eso es lo que no nos va a venir. No, es que no. Si estudiamos hueso por hueso, tenemos que dedicarle más o menos un mes a cada hueso para estudiarle todas las prominencias que tiene, toda la apófisis, donde se insertan los músculos en cada hueso, por dónde van. Ok, entonces el hueso frontal. Vamos a dar una vista rápida de lo que es el hueso frontal. Entonces, es un hueso impar que está situado en la parte anterior del cráneo. Acordémonos que la cabeza tiene dos partes. Tiene lo que es el cráneo y lo que es la cara. El cráneo y la cara forman la cabeza. El cráneo tiene 8 huesos, la cara tiene 14. Entonces, en la cara anterior vamos a ver que es convexa y lisa, está cubierta por piel y se distinguen 3 eminencias, no tienen que aprenderse las 3 eminencias. Está la glabela, están los senos, están las protuberancias frontales y los arcos superciliares, eso sí es importante. Los arcos superciliares son estos arcos que tiene aquí el hueso frontal. ¿Qué es la importancia para nosotros? Que es donde van a aparecer las cejas. Por eso son arcos superciliares. Y hay que saber que el hueso frontal también tiene como un huequito, digámoslo así, una depresión aquí a este nivel, que estoy tocando, que es donde se va a alojar la glándula lagrimal. La glándula lagrimal está alojada en el hueso frontal. Entonces la lágrima se produce aquí, baja al ojo por la parte externa, llega al ojo por el parpadeo, barre hacia la parte interna y se va por los puntos lagrimales al meato inferior de la nariz. O sea, la lágrima nace aquí, recorre todo esto para limpiar el ojo y se va por la nariz, se va por la cara. Ese es el recorrido que sigue la lágrima. Pero estamos viendo ahorita lo que es el hueso frontal, entonces que ahí es donde se aloja la glándula lagrimal y que tiene los arcos superciliares, que es donde van a estar las cejas, pues a nivel de piel. La ceja no está insertada en el hueso frontal, sino está pues, insertada en la piel. Ok, la cara posterior, entonces aloja los lóbulos frontales del cerebro. La cara inferior, que forma la pared superior de la órbita. O sea, el ojo está protegido en su parte superior. ¿Por qué? Por el hueso frontal. Aquí tenemos un hueso frontal ya aislado. Sobra decir que se articula el hueso frontal, se articula por la parte de atrás, se articula con los parietales y se articula también con el maxilar superior a nivel de cara. Entonces, aquí tenemos la conformación de lo que es el hueso, aquí tenemos el techo de la órbita, tenemos el techo de la órbita y aquí está alojado el globo ocular. Aquí está un globo ocular, aquí está el otro globo ocular y aquí saldría lo que es la nariz. Ese es el hueso frontal. El hueso temporal. Entonces es un hueso par situado entre el occipital, el parietal y el esfenoides. Y encierra los órganos esenciales de la audición. También tiene pues 3 regiones, la escamosa, la porción petrosa o el peñasco auditivo y la porción más Después fue la otra. No, el otro. No. Uy. 300. Solo la 101, ponga, la 101 nada más. O 300, sí, ¿Qué? pero no, el otro. La otra. La 101, la 101. Mira, 100. Esa. Esa, la Ok. O traigo las 300 o traigo un cadáver, pues no me dejan traer. O volvemos a uno de ustedes cadáver, ¿quién será?
No, por eso dice, en el libro de anatomía con el que yo estudié, alguien sabiamente en la biblioteca había escrito: muerto no es el que la paz descansa en la tumba fría, muerto es el que consigue novia teniendo que estudiar anatomía. Porque cuando uno está estudiando anatomía, bueno, ahora es más suave, pero en esa época uno solo tenía tiempo para estudiar anatomía. Uno respiraba anatomía por todas partes. Y llegaba al examen y trataban de darle por la nuca. Pero entonces uno ponía el cúbito y el radio, entonces no le daban por la nuca. Entonces le daban por el fémur. Y siempre lo desbarancaba, entonces. Si uno se dejaba. Muy bien, entonces así es el temporal. No, quiere decir que no viene, déjelo. A no tener más vacío el teléfono. Comprende. No viene. Comprende. Muy bien, aquí tenemos cómo se divide el temporal, pues sus diferentes partes. Y aquí tenemos el orificio auditivo, por donde pasa pues, todo el sistema auditivo. Tenemos los parietales, entonces también es un hueso par que está situado entre el frontal y el occipital y está por encima del temporal y tiene la forma de un cuadrilátero. Igual tiene dos caras, tiene sus cuatro bordes. Básicamente su función es proteger el encéfalo o el cerebro o la masa encefálica. Aquí lo podemos ver, lo que es el hueso temporal, ¿sí? Que se articula con el parietal, con el frontal y con el occipital y con el temporal del otro lado. Son las articulaciones que tiene ese hueso temporal. Ese hueso, sí, temporal. El parietal, perdón. Correcto, sí, parietal. Está aquí arriba. Temporal, no, temporal, frontal. La canción. Frontal, temporal, parietal y occipital. El noides y el fenoides. Correcto, porque son las articulaciones que tiene. La canción. Aquí volvemos a tener el esquema de esos huesos. Allá tenemos el frontal de rosadito, de gris o azul. Tenemos los dos parietales y tenemos aquí el occipital. Aquí tenemos el hueso occipital, ¿sí? En la parte posterior aquí. Este tiene gran importancia porque la parte del cerebro que interpreta donde están las áreas de Goldman, No hay un libro para mí. donde está a usted le fascina Google. Entonces, Que la pregunta la busqué en Google. donde está el área de Goldman, que es el área visual, está en la parte occipital del cerebro. Entonces, ¿quién la protege? La protege el hueso occipital. Por eso, siempre que hay fracturas del occipital, generalmente hay pérdida de visión. ¿Sí? Esas fracturas aquí son peligrosísimas porque nos puede afectar los centros sensitivos del cerebro, de la visión, que están ubicados aquí exactamente, en el nódulo occipital del cerebro. Okay. Entonces es un hueso impar, medio porque está situado exactamente en la mitad del organismo, simétrico porque tiene la misma proporción al lado derecho que al lado izquierdo, y está situado en la región inferoposterior del cráneo. Igual tiene sus dos caras, tiene sus bordes. Una particularidad es que tiene un agujero aquí, que es el agujero occipital. ¿Por qué la importancia de este agujero? Porque por este agujero es que va a bajar la médula espinal, que se va a insertar dentro de las vértebras del conducto vertebral. A través de la columna vertebral sigue la médula por acá y se comunica con el encéfalo por este agujero occipital. Por ahí van todos esos nervios. Aquí tenemos lo que es el hueso occipital. Aquí tenemos el agujero que forma el occipital.
Ahora tenemos lo que es el etmoides, que ya son los huesos internos, que es el etmoides y el esfenoides. Entonces, el etmoides, si ven, llega a formar parte de la pared interna de la órbita o la pared nasal de la órbita. Lo que divide todo. Es lo que nos viene a dividir, correcto. El etmoides, aquí esta partecita es parte del etmoides que viene hacia atrás y aquí se va a articular con el esfenoides, que sigue aquí atrás. Entonces, este es el etmoides que está entre el frontal. Esto es frontal, el frontal viene acá y sigue para acá el etmoides y el esfenoides que está más atrás. Tiene una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales. Esta es la forma del etmoides. Este es el hueso etmoides, es un hueso irregular, entonces es el que nos divide. Si ven ahí arriba, está aquí a nivel de la nariz, aquí, pero hacia atrás. Sí, bueno, hacia atrás o hacia adentro, sí. Si lo queremos ver así de afuera adentro o adelante atrás. Perfecto. Entonces, ahí está el etmoides que forma la pared nasal de la órbita o la pared interna de la órbita. La pared superior la forma el frontal, la pared nasal la forman el etmoides y el esfenoides. Y por último tenemos el esfenoides, que si ven, aquí está el etmoides y aquí sigue lo que es el esfenoides. Visto de frente, así parece un murciélago con las alas abiertas. Entonces, por eso el esfenoides tiene dos partes. Tiene las alas menores y lo que se denomina las alas mayores. Y la gran importancia, o sea, es un hueso impar situado a manera de cuña entre los demás huesos del cráneo, con todos los cuales se articulan. Por su forma ha sido comparado con un murciélago. Entonces tiene un cuerpo, dos alas menores, dos alas mayores y dos apófisis pterigoides. Apófisis es todo lo que sale, o sea, lo que sale del hueso. O sea, el frontal tiene sus apófisis, el esfenoides tiene sus apófisis, o sea, cada hueso tiene sus apófisis. Pero en eso nosotros no nos vamos a meter. Okay, aquí podemos observar entonces cómo son las alas mayores, las alas menores, la silla turca de la que les hablaba, que es donde está la hipófisis. Y tenemos los agujeros del esfenoides, que por la parte de atrás del esfenoides es por donde va a pasar todo lo que es el nervio óptico, donde van a pasar los 4 pares craneales de nervios que tienen que ver con el ojo. Entonces, todos van a pasar a través del agujero esfenoidal o de la hendidura esfenoidal. O sea, pasan a través de ese hueso esfenoides y llegan a la órbita para que le den toda la funcionalidad que el ojo necesita. Muy bien. Entonces, con eso terminamos lo que es el cráneo. Ahora nos vamos a tomar unos 15 minutitos para tomar agua, para refrescar el garnato, como dicen. Y